Damos la bienvenida al doctor Ismael Quintana, quien es experto en Derecho Constitucional. Doctor Quintana, hay una serie de proyectos que van en la línea de lo que mucho se ha hablado en Ecuador, que es nada más que una de las facetas o aristas de la crisis carcelaria, el hacinamiento en las cárceles de Ecuador. Quisiéramos su comentario sobre las medidas que está tomando el presidente Lasso para tratar de reducir la población carcelaria en este país, así como algunos proyectos que se encuentran en la Asamblea relacionados con el tema carcelario. Bueno, buenos días, Gustavo. Un abrazo para usted, un saludo para los amigos de Antena 1. Aquí hay que partir por, reconocer algunos aciertos que ha tenido la Corte Constitucional cuando ha realizado los dictámenes de constitucionalidad de los decretos de excepción que se han emitido a propósito de incremento de delincuencia en el país y además de la crisis penitenciaria que estamos atravesando. La Corte ha reconocido que estas contingencias ya se han convertido en problemas estructurales y que en ese sentido requieren de políticas públicas y de acciones del gobierno que asimismo respondan a ese problema estructural y que no se constituyan en tapaderos de huecos, es decir, en medidas parche que pudiesen sofocar el apagón de momento, pero no solucionar el problema de fondo. Digamos que partiendo de eso, con lo que yo estoy de acuerdo, creo que hay cosas que en el gobierno se están haciendo adecuadamente, como por ejemplo, insistir en mantener vigente un decreto de excepción, dado que estas contingencias no se han superado. Finalmente esperaremos respecto de eso cuál va a ser el pronunciamiento en los siguientes días o semanas por parte de la Corte Constitucional. El presidente ya ha renovado la vigencia de uno de los dos decretos por conmoción social interna, y la noche de ayer se hacían públicos estos dos decretos ejecutivos que ha suscrito, en los que pues, el presidente ejerce una potestad constitucional que tiene en materia judicial, que es precisamente la de indultar, conmutar o rebajar penas conforme el artículo 147, número 18 de la Constitución. En ese sentido, el presidente no tiene ninguna limitación, digamos, respecto al tipo de delito y al tipo de pena que pudiese ser objeto de esta gracia presidencial. Puede indultar cualquier clase de delito, no tiene limitación, a diferencia de lo que sí ocurre con el indulto parlamentario, por ejemplo. Entonces, en este caso, el presidente ha escogido delitos, más bien dicho, contravenciones de tránsito menores, y en algunos casos ha decidido incluir en el otro decreto de indultos a personas que sufren determinadas enfermedades catastróficas. Ahora, doctor Quintana, perdone que le interrumpa. Perdone que le interrumpa en este punto, pero uno de los cuestionamientos que se hace respecto de este tema es si el otorgamiento de este indulto por parte del presidente de la República sería inmediato, porque las penas que están consideradas en estos artículos van hasta los 15 días, 3 días, probablemente un poco más. Y el tramitar este tipo de indulto, según se ha manifestado, tarda hasta 6 meses. A ver, habría que ver, porque para conceder una gracia presidencial hay que seguir, según el reglamento de indultos que se dictó en la época del gobierno de Correa, una serie de procedimientos internos. Debe haber un informe, en este caso de la Secretaría de Derechos Humanos, un informe del SNAI respecto al comportamiento del privado de la libertad para determinar si es que cumple con los requisitos. Entre ellos, por ejemplo, tener una sentencia condenatoria ejecutoriada. Esa persona debe estar en un centro de privación de la libertad, entre otros elementos que permitirían conceder el indulto. Digamos que ahí un poco uno no entiende realmente por qué el presidente ha escogido esta clase de contravenciones de carácter penal, como son los temas de tránsito. Y digamos, yo creo que en el otro caso del grupo de personas que padecen enfermedades, me parece que es razonable la medida y es justificable, pero creo que se pudo haber hecho un poco más. Es decir, si ya vamos a utilizar la medida del indulto, o vamos a ejercer esta potestad constitucional de indulto, se pudiese haber hecho lo que algunos colegas criminólogos y expertos en materia penal sugerían, que era prácticamente indultar a aquellas personas que hayan cometido delitos de hasta 5 años, que hayan cumplido con un porcentaje de la pena, que no tengan, digamos, escenarios de reincidencia, en fin, algunos elementos en los que yo pues no me voy a meter a discutir porque no soy una voz autorizada
en estos campos, pero me parece que el presidente pudo haber hecho mucho más. Además, yo no sé realmente en términos de porcentaje de población carcelaria, pues cuántas personas están privadas de la libertad bajo estas condiciones, es decir, el cometimiento de infracciones de tránsito que no impliquen muerte, porque además esa es otra, que no impliquen muerte. Esa es la condición que ha puesto el presidente en el decreto. Habrá que ver si con eso pues se baja un poco el problema del hacinamiento o si lo vamos a seguir teniendo. Muchos expertos, de lo que yo pues, he podido leer en estas horas en redes sociales, dicen que no va a ayudar en mayor medida. Así que probablemente haga falta que el presidente de aquí en adelante siga dictando más decretos de indulto, si es que con eso se estima que el problema penitenciario se va a resolver. Digamos, yo creería que por ahí no va la cosa, pero es una medida que el presidente ha decidido tomar y es una potestad constitucional que está ahí, ¿no? En la contraparte, doctor Quintana, se ha comentado mucho de que la crisis carcelaria en Ecuador obedece a un fenómeno que tiene connotaciones incluso globales, a la acción de grandes mafias internacionales que han encontrado cabida y han creado sus propias organizaciones aquí en Ecuador. Uno de los principales anuncios del gobierno de Guillermo Lasso, de su Secretaría Jurídica, fue de que se harán reformas al Código Integral Penal, particularmente una para ampliar el grado de autoría de los jefes de organizaciones criminales que serían los principales responsables de lo que ha sucedido aquí en Ecuador. ¿En qué ha quedado, hasta donde usted conoce, este anuncio del gobierno del presidente Lasso? Yo preferiría que esa pregunta le haga un experto en derecho penal, la verdad. Yo lo único que le puedo señalar es que los expertos en esa área han indicado que este tema ya está tipificado actualmente en el Código Orgánico Integral Penal, entendiendo que la famosa autoría mediata por dominio de organización es una categoría, un grado de participación de una persona en el cometimiento de cualquier delito. Además, se habla del delito de delincuencia organizada, del delito de asociación ilícita, en fin, muchos expertos en materia penal ya han señalado que el anuncio no sería el adecuado porque el tema ya existe. Entonces, me parece que el asunto no pasa porque cada vez que nosotros tenemos este tipo de problemas, incremento de inseguridad, crisis en las cárceles, se cree que con la modificación al Código Penal, con el incremento de penas, con la tipificación de nuevos delitos, como que la cosa va a resolverse. Y digamos, a mi modo de ver, el problema no va por ahí. Es decir, el problema no se va a resolver creando más normas sancionadoras o incrementando las penas. A mí me encantaría poder decirle que si yo meto a una persona a la cárcel 50 años, esa persona se va a rehabilitar. Eso no va a ser así, porque las cárceles no son centros de rehabilitación en los términos dispuestos en el artículo 201 de la Constitución. Las cárceles son verdaderas universidades de perfeccionamiento del delito. De tal manera que esto no se va a resolver modificando las normas, esto se va a resolver, yo creo que con dos cuestiones que son a largo plazo, pero que hay que empezarlas a hacer inmediatamente. La primera, que fiscales y jueces apliquen con corrección la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la medida de la prisión preventiva. Se dice que cerca del 40% de la población carcelaria es gente que está recluida en centros de privación de la libertad porque se les ha aplicado la prisión preventiva. Entonces, creo que los fiscales deben cada vez ir superando esta discusión en torno a que en todos los casos indefectiblemente hay que pedir prisión preventiva porque si no, el proceso se cae. Y en esto, como usted ve, no pasa por un tema de modificar la Constitución, modificar el Código Penal, sino por aplicar con corrección los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos que han determinado claramente que la prisión preventiva es de última ratio. Si solo nosotros aplicásemos eso, fíjese usted cuánta población carcelaria reduciría, de tal manera que la prisión preventiva se aplique solo en aquellos casos en los que otras medidas no privativas de la libertad son insuficientes o no aseguran la comparecencia de un procesado al proceso penal. Y lo otro, que es que el gobierno, el Poder Ejecutivo, el Estado Central, que es el encargado, según el artículo 261 de la Constitución, de llevar adelante una política pública de seguridad interna, aplique los objetivos o las misiones constitucionales que se ha trazado el artículo 203 de la Constitución en torno al sistema de rehabilitación social, es decir, ¿cuándo vamos a empezar a ver que en Ecuador se apliquen programas, en las cárceles me refiero, programas de reinserción laboral,
de reinserción educativa, de producción, programas agrícolas, programas educativos, programas culturales, porque a eso es a lo que busca, digamos, eso es lo que pretende la Constitución con la rehabilitación social. Y creo que ahí es donde deben centrarse. Esto no requiere de reformas, está en la Constitución, está en las leyes. Tiene eso, puede abrir el artículo 203 de la Constitución y está claramente delimitado. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Acá lo que falta no son normas, falta voluntad política y faltan políticas públicas claras que ayuden al restablecimiento del orden público y por lo tanto también a adecentar el sistema de rehabilitación social, a convertir a la rehabilitación social en lo que la Constitución manda. Si nosotros nos ponemos a trabajar en eso, probablemente el gobierno del presidente Lasso no va a alcanzar a solucionar esto, porque el daño, como ha dicho el coronel Cobo, el director del SNAI, es un daño estructural y muy profundo. Acá se creyó en el gobierno de Correa que con la construcción de enormes cárceles la situación iba a solucionarse. Y ya estamos viendo que eso no es así. Entonces, puedes tener unas cárceles muy bonitas, que ni siquiera eso ocurre en Ecuador, pero si no tienes rehabilitación social, si no tienes profesionales expertos en las áreas de criminología, de sociología, de psicología, de psiquiatría, de derecho penal, trabajando en la rehabilitación social, bueno, el resultado va a seguir siendo y por supuesto de tiempo en tiempo te va a tocar seguir usando medidas parche como los estados de excepción y estrictos. Doctor Quintana, otro de los temas que han sido seriamente cuestionados tiene que ver con esa falta de celeridad y oportunidad en la respuesta a cada uno de los procesos. Se ha conocido que muchos o algunos de las personas privadas de la libertad que murieron en este lamentable hecho que ocurrió en la penitenciaría del Litoral recientemente, por ejemplo, habían ya cumplido con el tiempo de la prisión preventiva y que no había todavía una respuesta para que esta persona pueda recuperar su libertad, y lamentablemente fue víctima de, este es el caso de Víctor Guayas, un activista además social, líder de la parroquia Molleturo aquí de la ciudad de Cuenca. Esto tiene que ver mucho también con la acción que se ejerce desde la Administración de Justicia. Sí, por supuesto, por eso yo le decía, tenemos un enorme problema porque fiscales y jueces no comprenden la naturaleza excepcional de la prisión preventiva, y por otro lado porque tenemos un Consejo de la Judicatura inoperante absolutamente, que no ha podido llevar adelante procesos de designación de jueces de garantías penitenciarias. Una colega de ustedes, un par de noches, tengo un eco ahí que no me permite hablar. Una colega de ustedes hace un par de noches hacía público un reportaje y decía que el Ecuador cuenta apenas con 11 jueces de garantías penitenciarias a nivel nacional. Me parece que eso es vergonzoso. Usted tiene una población de miles de presos y con 11 jueces de garantías penitenciarias, pues bueno, ahí creo que tenemos la respuesta a lo que usted está buscando, es decir, con 11 jueces imposible dar abasto al trámite de obtención de libertad de esta gente que ya ha cumplido condena, que tiene boleta de excarcelación, pero que en muchos casos, como el que usted está comentando, pues no logró salir, porque hay una inoperancia absoluta del Consejo de la Judicatura de no designar el suficiente número de jueces de garantías penitenciarias, y en muchos casos porque los jueces también actúan con desidia, ¿no? Llega la boleta de excarcelación para firmar la autorización de salida, bueno, llegó el viernes en la tarde, lo hago el lunes, ¿no? Y probablemente el lunes ya fue muy tarde porque esa persona lamentablemente fue brutalmente asesinada en una cárcel. Entonces, esas son cosas que hay que ir trabajando. Entonces, como usted ve, son medidas administrativas que se deben ir corrigiendo. Ojalá el compromiso que han hecho Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura, para agilitar estos procesos de obtención de la libertad en los casos que ya amerita, porque hay cumplimiento cabal de la pena o se accede a beneficios penitenciarios, bueno, que se lo haga y que se lo haga rápido. Doctor Quintana, si la legislación no es el problema, como usted señala, entenderíamos que el problema es la forma en que se operativizan las leyes, se aplican las leyes aquí en Ecuador. Nos preguntamos entonces a qué obedece esa intención anunciada del Consejo de Administración Legislativa de desempolvar y agilitar proyectos que los considera de alta prioridad
relacionados con propuestas referentes a la seguridad del Estado, seguridad ciudadana, rehabilitación social, que se encuentra en manos de las comisiones. ¿Qué nomás es lo que se encontraría a la espera de la decisión de los legisladores y qué relevancia tendría en el momento actual? Desconozco absolutamente, Gustavo, qué proyectos de ley van a desempolvarse. Yo solamente he visto que van a seguirle dando tratamiento al proyecto de ley de uso progresivo de la fuerza. En el resto desconozco. Hay un tema adicional, esto no tiene ya que ver con el tema carcelario, pero sí con iniciativas del gobierno. Ecuador Open for Business ha dejado lecturas. Entre lo que se dijo allí en este foro es que se dará garantías a los inversionistas, que se dará seguridad jurídica para que los inversores tengan seguridad en cuanto a las concesiones o compra o la figura que sea que se dé en estos proyectos, que incluye empresas del Estado, incluye hidroeléctricas, incluye proyectos relacionados con explotación petrolera. Quisiéramos conocer de qué manera podría el gobierno manejar este tema para dar mayor seguridad jurídica aquí en el país, sin lesionar varios derechos que están contemplados en la Constitución. Por ejemplo, el de la consulta previa e informada relacionado con los proyectos mineros y petroleros, o los propios derechos de la naturaleza contemplados en la Constitución ecuatoriana. No, sin duda alguna, la política pública hidrocarburífera, minera y en general del manejo de sectores estratégicos corresponde al gobierno central, de tal manera que nuestro régimen constitucional en esta materia es lo suficientemente claro. De modo excepcional, el Estado puede permitir la participación de los privados en el manejo de estos sectores. Me refiero al tema hidrocarburífero, al tema minero, a través de una figura que se llama la concesión, ¿cierto? El Estado autoriza a un privado a que intervenga en estos temas. Ahora, para eso hay que cumplir ciertos procedimientos, ciertos requisitos, pero lo que siempre a mí me va a preocupar es que al inversor, al concesionario, se le ofrezcan ciertas garantías que después no se van a poder cumplir, porque si bien es cierto, la concesión depende del gobierno central, hay otros actores, hay otros órganos del poder público que pudiesen eventualmente intervenir de forma negativa para echar abajo esos planes de inversión, y me refiero puntual y concretamente a la Corte Constitucional. Usted ha visto que a lo largo de estos 3 años han habido muchos intentos por parte de ciertas comunidades, de ciertas localidades, de promover procesos de consulta popular para cada vez más ir cerrándole el paso a la minería y a la actividad de extracción hidrocarburífera. Y la Corte en muchos casos ha sido bastante permisiva. De hecho, ustedes tienen el ejemplo allá en su provincia, donde ya se hizo una consulta popular relativa a este tema. Entonces, me parece que entramos en una suerte de contradicción, porque por un lado el gobierno promueve la inversión en esta materia, promueve la concesión en estos temas, pero por otro lado usted tiene una Corte Constitucional integrada por al menos 5 jueces que tienen una muy alta carga ideológica en estos temas, y que a través de la vía de la consulta, doctor Quintana, y esto claro es un tema de opiniones, enhorabuena que se haya actuado así con respecto a esos proyectos mineros que amenazan las fuentes de agua en la provincia de la Suay. Enhorabuena que la Corte Constitucional actúe así. Si usted me deja concluir la idea, por supuesto, le agradecería. Le estoy diciendo que la Corte Constitucional se convierte en un tapón. Usted me está preguntando si los inversores van a tener seguridad jurídica. Yo le estoy contestando que no. Y le estoy contestando que no, porque cada vez más en Ecuador se cree que la minería es un cuco, que los que la extracción o la actividad hidrocarburífera es negativa. Entonces no queremos eso, pero queremos subsidiar por otro lado los combustibles. Entonces, ¿a dónde mismo queremos llegar? Entonces, no sé si esta gente que promueve este tipo de defensas extremas medioambientales lo que busca es entonces que el Estado viva del aire, porque del presupuesto el presupuesto del general del Estado se nutre de muchos ingresos. Si usted no tiene este tipo de actividades, bueno, entonces vivamos nomás, no sé, del intercambio de productos, de cualquier otra cosa, porque entonces acá no hay cómo hacer nada. Entonces, si la Corte va a seguir siendo este tapón a esta intentona de inversiones, pues por más esfuerzos que haga el gobierno, el tema no va a llegar a buen puerto. El tema es justamente llegar a puntos intermedios de moderación, no a los extremos. No estamos hablando justamente de eso, doctor Quintana. Queremos agradecerle mucho por habernos acompañado en esta mañana.
Un abrazo. El doctor Ismael Quintana es catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional.